Bueno, entramos al cuarto bloque al cuarto vídeo, así que estábamos hablando de que Jesucristo recibió todo lo que iba a decir y lo que había de hablar, lo recibió directamente del Padre. Y estábamos por poner un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo podemos sacarlo de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vamos a leer ahí del verso 1. Del verso 1 vamos a leer, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se sentó alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 60, a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Aquí vemos que el Señor les da una parábola y les dice, ¿no? El reino de Dios es, ¿no? El sembrador sale a sembrar, ¿no? Y al sembrar, dice, cierta parte cae en cierta tierra y una crece rápido, no tiene mucha raíz y se seca al salir el sol. Luego en otras se ahoga por los espinos, y ellos tampoco podían entender. Los discípulos no podían comprender esta parábola. Así que ahí en el verso 10 dice: cuando estuvo solo con los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino, más a otros por parábolas. Pero ya cuando en el verso 13, por ejemplo, el Señor les dice lo siguiente. Si me acompaña ahí el verso 13, les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, ¿no? El Señor empieza dándole la explicación. En primer lugar dice: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender el resto de parábolas? O sea, aquí hay algo importante que el Señor estaba diciendo de parte de Dios, que esta parábola es importante para poder entender las parábolas siguientes. Y dice de que el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, es la palabra de Dios la que es sembrada, ¿no? en la tierra. Y dice ahí en el verso, por ejemplo, 15, los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, ¿no? Son personas. Él hace alusión a los que estaban junto al camino. Dice, en quienes, o sea, está hablando de personas, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás
y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí son personas que, bueno, pueden escuchar la palabra, pero les es robada la palabra, ¿no? Para que no puedan recibir realmente lo que Dios tiene para ellos. Dice el verso 16, estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, ¿no? Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí está el Señor hablando de los que reciben con gozo. Uno recibe la palabra con gozo, pero después, bueno, va para la casa y comienzan los problemas y comienza la tribulación. Pero algo interesante que dice aquí, por causa de la palabra. O sea, por recibir la palabra, te la van a querer robar, te la van a querer quitar esa palabra que has recibido con gozo. Y dice, por no tener raíz profunda. O sea, aquí vamos viendo también de que lo que el Señor está hablando aquí es que es importante echar raíz, es importante la raíz, porque dependiendo de la raíz que echemos y volvemos al fundamento, ¿no? Es donde no va a poder ser quitada, sino que va a poder crecer. Pero dice aquí, no tiene mucha raíz. Es por eso, creo yo también, que muchos cristianos que han recibido la palabra y están gozosos, cuando vienen los problemas fuera, cuando vienen los problemas en este mundo, porque el Señor dijo, aquí en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, pero que confiemos. Confiar es tener fe, poner la confianza en lo que el Señor ha prometido, en las promesas de Dios. Entonces vemos que la raíz es fundamentarse en la palabra. No tenían mucha raíz, no tenían mucha profundidad en la palabra de Dios. Es por eso que es importante que me estás escuchando, hermano, que me está escuchando, es importante echar raíz en la palabra de Dios. Por eso hemos todos estos temas que si tú puedes revisarlos y estudiarlos nuevamente y hacerlos tuyos, puedas recibir para que no te sea robada. Cuando vengan los problemas hay que tomarnos de la palabra, hay que tomarnos de las promesas de Dios para poder salir adelante. Dios dijo, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. No teman, no teman. Y tiene que ver con echar raíz, el cimiento que podemos tener en la palabra de Dios. Luego viene y dice, el verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí quiero también hacer hincapié en algo. Acá dice que es los que recibieron la palabra, los que oyen la palabra y reciben la palabra, pero los afanes de este siglo, las riquezas, las codicias y otras cosas que tienen que ver con el mundo. Cuando pones tu atención en el mundo, dice, está la semilla. Está la semilla está ahí en la persona, pero se hace infructuosa. Quiere decir que no da fruto, porque ahogan el fruto. Las cosas externas, las cosas que vienen del mundo, el afán que tú pones, la atención que tú pones en esas cosas, van a ser infructuosa la palabra de Dios. Y aquí yo quiero decirte algo. La palabra de Dios, como semilla, como una semilla, tiene todo el potencial para dar el fruto que debe dar. La semilla, que es la palabra de Dios, tiene todo el potencial, viene con todo lo que necesita para ser un árbol y dar fruto, y mucho fruto, y más fruto con más semilla. Cada semilla que tú ves, porque el Señor estaba haciendo la comparación con la semilla, tú ves, las semillas tienen todo el potencial para, al ser sembrada, pueda dar el fruto, pero depende también de la tierra. ¿En qué tierra ha caído? ¿Cuánta raíz ha echado hacia abajo?
para poder dar el fruto que ha sido enviado a hacer. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías 55. Isaías 55. Verso 10 y 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El problema no es la semilla. El problema no es la palabra de Dios. El problema es la tierra que lo recibe, la tierra donde cae. El verso ahí que leíamos en Marcos, ¿no? Dice el verso 20: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los que oyen la palabra, la reciben. Este recibir es como ponerle la confianza en esa palabra. El poder recibirla es atesorarla, ponerle la fe en esa palabra, hacerla tuya, y tú la recibes para ti. Por eso dice que ahí el que oye y la recibe. Es oír, pero recibirla, hacerla tuya. Ahí estás aplicando la fe, y eso es una característica de la buena tierra, que va a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a dar fruto. Puede que en el camino vamos dando a 30, pero luego si tú te mantienes creyendo y avanzando y creciendo en la palabra de Dios, vas a dar fruto a 60 y a 100 por uno. La semilla, la palabra de Dios tiene todo el potencial para dar el fruto que Dios quiere que dé. Es la tierra, somos nosotros la que también, o sea, la tierra de sí mismo lleva fruto. Nosotros de sí mismo llevamos fruto, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que cimentarnos en la palabra de Dios. Tenemos que poner el fundamento en la palabra de Dios, porque no depende de ti y de mí el hecho que Dios haga algo. Es una promesa que Él dio y Él lo va a hacer. Nosotros tenemos que poner la confianza en lo que Él ha dicho. No es poner la confianza en lo que yo pueda hacer, sino cómo la puedo recibir. Es distinto que yo haga algo para conseguir un favor de Dios. Es distinto a que yo crea lo que Dios ya hizo por mí. Dios ya lo hizo por mí y yo pongo la confianza en lo que Él ha hecho. Y mi caminar lo hago poniendo la confianza en lo que el Señor ya ha ganado para mí. Así que ahí podemos nosotros ver que la palabra de Dios va a dar el fruto cuando recibimos y cuando la oímos y la recibimos, o sea que la creemos, la hacemos para nosotros, la hacemos nuestra, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad en sí misma. La palabra de Dios tiene el poder de crear las cosas y tiene el poder de seguir haciendo cosas. Hay cosas que el Señor ha dicho que ya nosotros hemos podido ser testigos de las cosas que hace la palabra de Dios, de la transformación que da a las personas, a las familias, de las sanidades que ha provocado, de la libertad que ha traído, a todo por aplicar la palabra de Dios. No depende del pastor, no depende que porque uno es pastor puede orar por alguien y sucedan cosas. No, es algo que Dios ya hizo y la autoridad está en su palabra. En la palabra de Dios hay autoridad. Mire, vamos a leer en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso
del 1 al 10. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Nuevamente aquí vemos que Jesucristo estaba entregando la palabra. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esto es interesante, la palabra de Dios. Jesucristo estaba entregando la palabra, dice, estaba hablándole la palabra a toda la gente, a toda la multitud, dice, y él, cuando iban, viene el centurión, su criado estaba enfermo, ¿no? Enfermo de muerte, para morir ya, pero miren la situación aquí. Le envía a unos religiosos, y los religiosos le dicen a Jesús: hazle este milagrito, hazle este milagro para que se sane su siervo, porque es una persona digna de que le des este regalo, este milagro. Es digno. ¿Por qué? Porque nos construyó una iglesia. O sea, ellos estaban poniendo la dignidad de la persona en las obras que hacía, ¿no? Pero cuando se va acercando Jesucristo, cuando va caminando hacia allá, vienen los amigos y lo detienen y le dice: Señor, no vengas a mi casa porque no soy digno de que entres a mi casa, ¿no? Sino que envía tu palabra y mi siervo será sano. Mire, en esto podemos decir, aquí no se trata de que si somos dignos o no somos dignos. Aquí el poder está en la palabra de Dios. Este hombre le habla de la autoridad, reconocía la autoridad en Jesús. Él no se sentía digno, los otros lo sentían que era digno, que haga o que no haga. Dios no ve si eres digno o no eres digno. Él está viendo la necesidad que tenemos nosotros, los seres humanos, y cuando ponemos la confianza en Él, Él envía su palabra la ha dejado, y es como Jesucristo mismo trayendo sanidad a nuestras vidas. Es la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, la que tiene la autoridad para transformar cosas, para hacer cosas en nuestra vida. No es porque seamos dignos o no seamos dignos, es porque el digno es Jesucristo, el Hijo de Dios, el fundamento de Dios, el fundamento de nuestra fe, el fundamento de la palabra. Seguimos en el siguiente bloque.